¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva lección de su Escuela Sabática Central, lección número 8, la preeminencia de Cristo. Así que no olvide que este estudio simplemente es un respaldo a su estudio diario de la lección de su folleto. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Bien, Leonel, contentos, felices de estar aquí en este lugar con amigos que están ayudándonos en este trabajo, que no es trabajo, es algo que hacemos con mucho gusto para ustedes. El texto base está en Colosenses 1, 15 al 17, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mire eso. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por el medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Qué maravilloso texto, Leo. Sí, muy bien. El título dice la preeminencia de Cristo, ¿no? Aquí tenemos un concepto con respecto a la preeminencia, ¿no? Para poderlo tener en cuenta qué es. Preeminencia, según Google, dice que es la superioridad, es ventaja o privilegio que una persona, cosa o asunto tiene sobre otros, ocupando un lugar de mayor importancia. O sea, preeminencia está por encima de todos en cuanto a la superioridad se refiere. Entonces vamos a hablar eso con respecto a la preeminencia de Cristo, que está por encima de todo. Y aquí tú también lo pones, dice: manifestación del Dios invisible, el creador de que todo lo existe. Él existe antes de todas las cosas, ya están sostenidas por él. Muy bien, en la primera pregunta dice: ¿de dónde hemos sido trasladados? Colosenses 1, 13, 14. Dice la palabra de Dios en el libro ya mencionado: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre del perdón de pecados. Ahí está. Tú dices, en otras palabras, tenemos redención en Jesús, quien es también Dios y nuestro Creador. Él obró nuestra redención y por la fe en Él hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es maravilloso. Y esto lo decíamos la semana pasada, que la vida eterna, que el reino de Dios no comienza después de que nosotros resucitemos, ¿no? En el día posterior, sino comienza ahora mismo. Ahora mismo Dios tiene la capacidad de trasladarnos del reino de las tinieblas, de ser hijos de la ira, a ser hijos de Dios, adoptados por Él. Sí, no recuerdo textualmente lo que decía la versión de traducción en lenguaje actual, no recuerdo, pero me gustaba mucho, no la puse, no olvidé de ponerla. Se olvidó. Sí, correcto, pero en este caso, por ejemplo, lo que dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas, ahí decía algo más o menos como que nos sacó de la oscuridad. De pronto, obviamente, debemos entender que no es algo literal, pero sí de pronto es algo en cuanto a nuestra vida se refiere, porque cuando estábamos en pecado, imagínate, estás sumido en una oscuridad que te proporciona el pecado, pero Cristo te traslada, te saca de esa vida y te da la potestad, obviamente, de ser trasladado al reino celestial. Y tú te has dado cuenta, en tu vida personal te has dado cuenta que Dios ha sido tan bueno que te ha trasladado de una forma diferente de vida a otra forma. Por supuesto, pues cada persona yo creo que tiene ese punto específico de poder notar ese cambio. Podremos decir un cambio drástico, ¿no? De pronto de haber vivido una vida de cierta manera en oscuridad. Y de repente, cuando entregas tu vida a Cristo, Cristo te saca de esa oscuridad y te traslada, ¿no? Entonces, es maravilloso. Dios nos ama tanto que nos invita a relacionarnos con Él, y producto de esa relación, pues uno crece. El Espíritu Santo nos va transformando, nos va cambiando de acuerdo a como Él quiso siempre, ¿no? Muy bien. Siguiente. Me gusta mucho esta parte con respecto al Dios invisible. El ser humano es capaz, Dios de por sí obviamente nadie lo ha podido ver. En lecciones anteriores pudimos visualizar algo de que Moisés le dio la espalda a Dios, ¿te acuerdas? En esas lecciones, ¿no? De lecciones de Éxodo, pudimos ver esa parte muy bonita, ¿no? De pronto, en la espalda de Dios, ¿no? Pero nadie lo ha podido ver como tal a Dios. O sea, tenemos un Dios invisible, pero hay algo maravilloso detrás de esto. Muy bien, Juan 14, 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, Jesús está diciendo, claro, ustedes no han visto al Padre, ustedes no han visto el Espíritu. Apenas Moisés pudo ver un resplandor. Sin embargo, quien me ha visto a mí, dice Jesús, entonces conoce al Padre. Ahora, la gran pregunta es ahora, ¿cómo puedo yo llegar a conocer a Dios teniendo en cuenta lo que Cristo dice aquí? ¿Cómo puedo cómo puedo llegar yo a conocer a Dios? Al Padre, o a Dios. Al Padre, ok. Entonces, a través de Jesús. Obviamente, nosotros tenemos... Y ahora, ¿pero cómo conozco a Jesús? Muy bien, a través de su palabra, a través de los evangelios. Es que nosotros, eso es una recomendación aquí
para las personas que dicen, yo todavía no me gusta mucho la Biblia, no sé mucho de Dios, pero comienza a leer la Biblia por los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos dan una idea clarísima de quién es Jesús, cómo es la vida de Jesús, cómo se portaba Jesús, qué decía acerca de este tema, qué decía acerca del otro tema. Y si hay alguien que dice todo lo contrario, pues no está de acuerdo con Jesús. Usted escuche la voz de Jesús en los evangelios, en su palabra. Eso, mi amigo Leonel. Sí, Juan 10:30, no sé si lo leíste, No. dice, el Padre y yo uno somos, ¿no? El Padre y yo. Y respaldando esta parte con respecto al folleto se refiere, dice, Él es, o sea, Jesús, Él es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza de Dios. Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. Obviamente para las personas de ese entonces que tuvieron esa maravillosa oportunidad de conocer a Dios a través de Jesús y nosotros hoy en día, como tú le dijiste, a través de su palabra. Muy bien. Me encanta porque dice la huella, ¿no? Y acá dice el Dios hecho audible. O sea, es impresionante porque si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos chance de conocer a Dios a través de Jesús, solo a través de Jesús. El primogénito de la creación, bueno, primogénito, quiere decir que Dios fue creado, o Jesús fue creado. Sí, eso es una parte bastante interesante porque si, por ejemplo, nosotros generalmente cuando decimos, bueno, mi primogénito, mi primogénita, hablamos netamente de nuestro primer hijo, ¿no? Nuestro primer hijo. Eso es el concepto básico que nosotros tenemos en cuanto a primogenitura. Así es. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia con respecto a primogénitos que no fueron los primeros hijos. Como tú bien lo pusiste ahí, como lo dice el folleto, por ejemplo, en el caso de Isaac, no fue el primer hijo, el primer hijo fue Ismael. De la misma manera, Jacob, su primer hijo es Esaú, y en el caso de José tuvo muchos hermanos antes, pero fueron personas que Dios puso por delante de todos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, en el caso de Jesús, que no tiene que ver nada que ver con que Jesús fue creado, sino que Jesús está por encima de todo. Por eso hablamos del tema de la preeminencia. Muy bien, correcto. Muy bien. La preeminencia. Cristo, dice en Colosenses 1:17, no sé si ya lo leí. Sí. Cristo, la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Me encanta Efesios 5:23, porque Jesucristo está diciendo, miren, la cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia no es el sacerdote, la cabeza de la iglesia no es el hermano, el evangelista o el laico, no, la cabeza de la iglesia tiene que ser Dios, Jesús. Ahora, si la cabeza es Jesús, ¿quién es el cuerpo? La iglesia, nosotros. La iglesia. Sí. ¿Y quién? Muy bien. Y cuando la Biblia se refiere a iglesia, no se refiere a la estructura. A la estructura, a la casa, a la habitación. No, se refiere a una persona. Dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos la iglesia. La iglesia es orgánica, es viva, se mueve, se modifica. Y debemos dejarnos guiar por la cabeza que si nosotros queremos y si nosotros aceptamos, puede Jesucristo ser la cabeza nuestra. Sí, de hecho, si usted lee, lo invito a que usted pueda leer ahí en casa, 1 Corintios 12, del 12 al 27, ahí está, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la estructura de la iglesia, ¿no? Donde cada uno fue constituido una cosa, otra cosa, pero ¿qué haría el brazo sin la cabeza? ¿Qué haría la oreja sin esto? Entonces, todos nosotros como iglesia, hablando simbólicamente, somos un complemento con respecto a la cabeza que es Cristo Jesús. Y 1 Corintios 12, 27, que es la última parte del texto que les acabo de mencionar, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces tenemos a Cristo Jesús como la cabeza. Y refiriéndonos al tema de la preeminencia, vemos claramente cómo Cristo tiene ese lugar importante dentro de nuestra iglesia, ¿no? Es la cabeza misma y nosotros cumplimos cada una de nuestras funciones en nuestros roles en liderazgo o como miembros de iglesias, evangelistas, bueno, en fin, ya lo dijo David. Pero cuán importante es tener en cuenta de que Cristo sea lo que esté por encima y por delante de todo. Pero qué privilegio en el que Cristo quiere ser la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, como nosotros somos el cuerpo, hay órganos, diferentes órganos, estómago, intestino, dedos, brazos, lo que tú quieras. Entonces, es un privilegio y una responsabilidad de la cabeza quiere ser Cristo en nosotros. Como miembro de iglesia, nos tiene que ser mucho a nosotros. Claro, muy bien. Ahí la otra parte que tiene que ver con Jesús y su preeminencia, algo ya un poco más amplio, y ahí ya vimos un poco del concepto de preeminencia que tiene que ver con superioridad, ventaja o privilegio que está por encima de todo, ¿no? Es lo prioritario. Entonces, Jesús, que en cuanto a su preeminencia se refiere, tiene que ver con su manifestación del Dios visible. Esta parte es una de las que más me gusta, ¿no? Porque ya lo tratamos así hace un momentito, pero me gusta mucho esto porque
porque Jesús dio esa posibilidad, ¿no? En teoría, palpar porque Jesús era un hombre, ¿no? Físicamente hablando, de palpar a Dios, ¿no? Jesús dio esa posibilidad de tocar, abrazar al Padre, de escuchar al Padre por medio de su persona, ¿no? Entonces ahí también tenemos, en cuanto a la preeminencia se refiere, el creador de todo lo que existe. Y hablando de Jesús también, Él existe antes de todas las cosas y estas son sostenidas por Él. Esta parte también me gusta mucho porque el texto clave que está en Colosenses, 1, 15 al 17, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es el que muestra, ¿no? Y hay una pregunta más adelante que tú hablas con respecto a esto, tal vez me adelante. Spoiler. Sí, no recuerdo dónde está, pero me gusta mucho esta parte con respecto a qué abarca todo esto, ¿no? Todas las cosas. En Colosenses 1:17, en la última parte, dice: todas las cosas subsisten en Él. Entonces, imagínate, sin Jesús no hay absolutamente nada, porque Él fue parte también de los que crearon todo lo que existe. Mira, este versículo yo lo coloqué la semana pasada y dice, es Colosenses 2:9, dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Jesús. O sea, la deidad, la divinidad, la Trinidad se hizo carne, se hizo humano en la persona de Jesucristo. Es tan maravilloso de Dios y al mismo tiempo tan misterioso esto, que Dios toma forma de ser humano, toma forma de un bebé en el pesebre, después crece el niño, pues es bautizado en el Jordán, y en esa persona, en ese ser humano limitado por la naturaleza, entonces está Jesucristo, está Dios, está toda la deidad. O sea, nos ama tanto que se hizo como nosotros para entendernos a nosotros y para ayudarnos en todos nuestros problemas. Wow, qué maravilla, ¿no? En el tema este de Jesucristo y la importancia que tiene Él en nuestras vidas. Bueno, y como última parte, con respecto a la reconciliación en la cruz. Aquí está la pregunta: ¿qué alcance tiene el tema de la reconciliación en la cruz? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros al morir, a entregar su vida. ¿Hasta dónde alcanza eso, no? Ahí está Colosenses 1, 19 y 20. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo. Aquí está resaltado: reconciliar consigo. ¿Qué cosa? Todas las cosas. Todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿no? Qué llamativo, ¿no? Qué impresionante, qué bonito. Que alcance. Y que alcance, porque, o sea, no tiene que ver solamente con nosotros, con el ser humano, David, sino que dice con todo, porque recuerda que al entrar el pecado degrada absolutamente todo. El ecosistema. Correcto, absolutamente todo. Entonces, la reconciliación de Jesús a través de lo que hizo en la cruz del Calvario abarca todo, absolutamente todo. No solamente el ser humano, sino su creación. Todo, absolutamente todo. Entonces, esta parte es maravillosa, ¿no? Me gusta bastante. 1 Corintios 4:9 dice: porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. ¿Por qué lo bosqueaste Es que la preeminencia de Dios tiene que ver mucho con ser la parte más importante en nuestra vida. Dice el Espíritu de Profecía que las personas que viven, o los seres que viven en otros mundos, nos ven a nosotros con asombro. ¿Cómo es posible que seres humanos creados por el mismo Dios se alejen de Dios? ¿Y cómo es posible que el Dios que es dueño de todo, incluso de ellos, tomó forma de ser humano para poder alcanzarnos? Hay tanto amor en el Creador, hay tanto amor en el Dios que tomó forma como humano para llegar David, a nosotros. Para buscar lo que no quiere ser encontrado. Podría decirlo de una manera, de cierta manera, ¿no? Es que nos alejamos tanto de Dios. Exacto. Nos alejamos tanto de Dios que no queremos ser encontrados, pero aún así Él no pierde la esperanza de poder encontrarnos. A usted y a mí nos encontró. Parece que tiempo. Estamos, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Ahí nos escondíamos, pero esa es la misericordia de Dios. Por supuesto, pudo ser mejor, ¿verdad? Nosotros aquí no es que somos los perfectos, no somos perfectos, ni hemos sido perfectos, nos hemos equivocado muchas veces, pero Dios nos quiso regalar eso, estar en su camino, pero muchas veces nosotros no quisimos ser encontrados. Muchas veces nosotros nos alejamos, pero nos alejamos de una forma obsesiva compulsiva. No quisimos estar con Dios, pero Dios nos tuvo tanta paciencia, tanto amor, tanta insistencia, que ahora estamos con Él. No porque haya sido nuestra idea,
fue siempre la idea de Jesús. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué impresionante este tema con respecto a la preeminencia de Dios. Todo lo importante que Él tiene que ser para nosotros y poniéndolo de alguna manera, teniendo estas últimas palabras, lo importante que somos nosotros también para Él, ¿no? Hasta el punto de... Que nos amó tanto que dio a su Hijo. Imagínate tanto que nos quiere. Así es. Y bueno, como último punto, como conclusión, esto es una pregunta que está dentro del folleto, pero me gustó mucho y es más como un tema de que usted pueda, ahí donde está, reflexionar. Sí, me gustó mucho esta pregunta. Dice, ¿qué cambios deberías de hacer para experimentar de manera más plena la preeminencia, o sea, la importancia de Cristo en tu propia vida? ¿Qué está por encima... En tu vida, ¿qué está por encima de Cristo que tienes que dejar, ¿no? Para darle el primer lugar a Cristo? Por ejemplo, ¿qué cosas tú crees que pudiera ser? Hablando netamente de pronto de mi vida, bueno, yo creo que el tema... está en primer lugar. Claro, no, tal vez no esté en primer lugar, pero el tema de este aparato también ha ocupado mucho el espacio, no, yo lo espacio que debemos, estamos peleados con que debemos. Está en ayuno tecnológico, pero yo creo, bueno, entre eso y muchas otras cosas... Pero a veces puede ser nuestra esposa. Mira, yo amo mucho a mis hijos, puede ser mis hijos, puede ser mi esposa, que no está mal, amar a mi esposa, no está mal amar a mis hijos, no está mal trabajar, pero cuando el trabajo, cuando la esposa o cuando los hijos están en primer lugar antes que Dios, entonces eso se llama idolatría y está mal. Y ese cambio tengo que hacerlo con la ayuda de Dios. O sea, tengo que intencionalmente ubicar a Dios en primer lugar y créeme que Dios se encarga del resto de ponerlo en su sitio. Un hermano me decía, dice, yo le preguntaba, ¿no? Conversábamos y decía, ¿en qué lugar debe estar su esposa? ¿Quién es primero, sus hijos o su esposa? Le dice una pregunta difícil, como yo digo, ¿no? ¿Quién está en primer lugar, su esposa o sus hijos? Me dijo, la verdad, mi amigo, que mis hijos. Las esposas se van. ¿Cómo que las esposas se van? Los hijos se van. Los hijos se casan, los hijos se enamoran y se van. La esposa no, le digo. Entonces, yo reflexionaba y le digo, mire, piénselo bien. Si primero están sus hijos, antes de su esposa, posiblemente sus hijos sean más importantes que Dios. ¿Me entiendes? Claro, podemos hacer de nuestros hijos un Dios y ver solamente a través de nuestros hijos. ¿Por qué lo digo esto? Porque la esposa debe estar encima de los hijos y Dios debe estar encima de la esposa. Por encima de todo. Dios debe ser la preeminencia en cada una de nuestras vidas. Así que recordemos, pues, dar el primer lugar a Dios en cada uno de nuestros momentos, nuestras vidas, en cada momento de nuestra vida. Es un ejercicio de todos los días. De todos los días. Así que, pues, muy bien. Vamos a orar para despedir. Vamos a orar. Gracias, querido Señor, por esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder compartir con las personas que nos ven. Ayúdanos, Señor, a llegar a muchas más personas para que de esta manera puedan conocerte. Quédate con nosotros y bendice, Señor, a todo el equipo que está detrás de toda esta producción de la Escuela Sabática Central. Estamos en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.